Versículo 7. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu corazón. Mire, una de las experiencias mejores que podemos vivir como humanos es saber de que hemos sido perdonados y sentirnos perdonados. El problema más grande es de que Dios nos perdona y muchas veces el mismo hombre no cree que Dios le haya perdonado su pecado. Siempre en su debilidad el hombre se deja manipular por los pensamientos diabólicos del diablo y le dice: no, no ha sido perdonado. Y mi Biblia dice que Jesucristo pagó por mis pecados. Y mi Biblia dice de que Dios agarró mis pecados, los tiró al fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. ¿Por qué entonces yo me tengo que estar acordando de eso? ¿Por qué yo no sentirme perdonado? ¿Por qué si ya Dios me perdonó, yo sentirme igual? No, cuando lo que Dios limpió, no lo podemos llamar inmundo. En este caso, Isaías, miren, Isaías dice que el ángel tocó con el carbón encendido su boca. Y el mismo ángel le dijo: este carbón encendido tocó tu boca. Tu pecado, tu maldad ha sido quitada y limpio tu pecado. Que Dios hace una obra completa, hermano. No es asunto de que un poquito hoy y mañana te vuelvo a perdonar otro poquito. No, Él te perdona todas tus deudas. Miren, una de las cosas de las deudas, hablando de deudas, en el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía un contrato con otra persona, firmaban un pagaré. Venía un hermano y entonces la persona que prestaba su terreno, prestaba dinero para que el otro hombre trabajara, hacía un contrato. Y decía: yo, fulano de tal, en uso de mis facultades le presto tanto a X hermano, el propósito por el cual le hago esto es para que él pueda trabajar, pero en el término de X tiempo él está obligado a pagar la deuda. Entonces, una vez que hacían ese contrato, agarraban ese contrato y lo partían. Una parte para el que prestaba y otra parte para el deudor. El que prestaba, si se llegaba la fecha y el hombre aquel no pagaba, él iba donde los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, decía: miren, este es el pagaré, la mitad del pagaré. Yo hice un trato con fulano, no me ha pagado, ya se venció, así que yo voy a proceder a embargar sus bienes. Entonces allí juzgaban las situaciones. Pero, ¿qué sucedía si se da la fecha de vencimiento del pagaré y la persona que debía llegaba y pagaba? Entonces, el que recibía su pago, el que había prestado, tenía la obligación de darle la mitad del pagaré al que le pagaba. Entonces, el deudor, en este caso ya había pagado, agarraba las dos mitades, también se iba a los ancianos del pueblo y decía: miren, la deuda que yo tenía con fulano de tal ya ha sido cancelada. Entonces los ancianos lo que hacían era agarrar esos dos papeles y lo clavaban en la puerta. Eso mismo fue lo que hizo Jesucristo. Aquellos que no se sienten perdonados, aquellos que creen que Dios no los ama o que no pueden todavía servirle al Señor porque no se sienten perdonados. Miren lo que dice las Escrituras. Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leerlo del 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Miren, perdonando todos los pecados, no dice algunos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Nosotros, al igual que la historia que le conté del Antiguo Testamento, donde el deudor y el proveedor tenían un pagaré, tenían dos mitades, pues Jesucristo dice que anuló esa acta.
Con esa acta el diablo no iba a acusar delante del trono de Dios y dice: Abraham está en pecado, él nunca se va a componer, por más que usted lo quiera bendecir, él está descarriado. Entonces, Cristo le quitó esa acta que nos era contraria a nosotros y la clavó en la cruz, diciendo que la deuda ya había sido pagada por él. Entonces, ¿por qué no se siente perdonado? Aquí dice la Escritura de que él perdonó todos los pecados. Volvamos a Isaías. He aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí Dios no le está hablando a los ángeles. Oye, ángeles, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién irá por nosotros? No le está diciendo eso a los ángeles. Él hace esta pregunta al consejo divino. Porque tampoco Dios dice aquí: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por mí? No está diciendo eso. ¿A quién enviaremos? Porque mire, el Padre envía, el Hijo envía y el Espíritu Santo envía. Entonces la pregunta de este versículo dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La única manera de Isaías responder a esa pregunta, la única manera para responder esa pregunta es de que primeramente tenemos que tener un encuentro con Dios. Tenemos que tener una visión de la gloria de Dios. Tenemos que dejar que Dios mate todas aquellas cosas que nos están impidiendo servirle. En el caso de Isaías, Dios tuvo que dejar que Uzías muriera, porque eso era lo que miraba Isaías. Iba al palacio, al que miraba, al único rey que miraba allí era a Uzías. Pero Dios quería que lo mirara a él sentado en el trono, porque él es rey. Así que nosotros también tenemos que esas cosas que nos están impidiendo ver a Dios, esas cosas que nos están impidiendo servir a Dios, tienen que morir, hermano, para entonces nosotros mirar al rey. Isaías sabía que para responder esa palabra él tenía que ser preparado. Isaías sabía que para responder esa pregunta él tenía que ser limpiado, que su culpa tenía que ser quitada y su pecado perdonado. Muchos quieren servir a Dios, ponen sus condiciones. Miremos lo que hizo Saúl, miremos lo que hizo este rey, y miremos lo que han hecho muchos. Pero Dios quiere prepararnos, que nos preparemos, y entonces nosotros, una vez que estamos preparados, Él nos limpia del pecado y nos quita la culpa, porque con culpa no podemos servir al Señor. Y entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. En esta noche, ¿quién va a responder al llamado de Dios? Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Comienzo le dije de que Dios nos está enviando para predicar su palabra. No a hablar acerca de la palabra, a predicar su palabra tal como está. No a predicar algo paralelo a la palabra. No, porque no podemos sustituir la palabra por nada, ni por nadie. Tiene que ser tal como es. Dios quiere que nosotros podamos responder como respondió Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Cuántos están oyendo el llamado de Dios? ¿Cuántos van a responder en esta noche al llamado de Dios? No al llamado mío. Yo tengo que responder por el llamado que Dios me hace. Pero ¿cuántos de ustedes van a responder al llamado de Dios? Pablo, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, él tuvo que preguntarle al Señor: Señor,
¿Qué es lo que quiere que yo haga? En otras palabras, Señor, yo he estado haciendo cosas que yo pensé que te agradaban, pero ahora me doy cuenta que usted es un Dios santo, un Dios que tiene propósitos mejores o más grandes que lo que pueda tener cualquier hombre, porque sus pensamientos son más altos que los pensamientos del hombre y sus caminos más altos que los caminos del hombre. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? Y Dios está esperando una respuesta. Dios está esperando que nosotros reaccionemos. Dios está esperando de que usted se dé cuenta de que la mies es mucha y que los obreros son pocos. ¿Cuántos van a responder al llamado de Dios? ¿Cuántos van a poder decir como Isaías, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí?